Apostasía y engaño espiritual es el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. No estamos tomando el pasaje anterior de Tesalonicenses, que advierte también sobre el aparecimiento de este espíritu de apostasía. Vamos a ser bastante fieles en desarrollar este versículo de la palabra del Señor que habla acerca de la apostasía y el engaño espiritual. Cuando estén listos me dicen amén. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Este es el pasaje que vamos a tomar como base para desarrollar este tema. ¿Listos? Ya están, muy bien. Gracias por darle reverencia a la palabra del Señor estando de pie. Voy a esperar a los demás y así empezamos a leer. Muy bien, listos. Apostasía y engaño espiritual. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de su fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén, gloria al Señor. Por favor, tenga la bondad de sentarse. Esta profecía que da directamente el Espíritu Santo lo hace abierta y proféticamente, lo hace con el fin de poder hablar una realidad presente en aquel entonces y futura para nosotros hoy. Presente en aquel entonces porque cuando fue escrita esta palabra, el libro de Timoteo fue escrito entre el 62 y el 68 después de Cristo Jesús. Entonces, como las fechas varían entre un escritor y otro, entonces tomamos esa referencia. Entre el 62 y el 68 que fue escrito este pasaje. Recordarán, la historia cuenta que en el año 70, un par de años después, viene el exterminio para la iglesia por parte de los romanos. Una aniquilación que casi fue exitosa. No pudo serlo porque no podrán acabar jamás este evangelio. El único que lo puede detener se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese le da vida, ese le da poder, porque es de él este evangelio. Por eso, enemigo que se levante va a chocar contra un gigante, Jehová de los ejércitos. Entonces, en el año 70 viene un exterminio. Y ya Pablo, cuando está hablando acerca de esta apostasía y este engaño espiritual, el espíritu que Pablo estaba observando que sucedía en su contorno es el que nosotros estamos casi que empezando a ver en nuestro contexto hoy. Entonces, esta profecía que da el Espíritu Santo lo hace con el fin que todos los predicadores del tiempo de Pablo, todos los profetas del tiempo de Pablo se dedicaran a hablar esta palabra con el fin de advertir, de persuadir, de preparar, de alentar al pueblo de Dios para que no caeran en un detrimento, en un deterioro de vida espiritual delante de Dios. Y hay que admitir que en el tiempo de Pablo, tal vez no muchos predicadores, porque era un contexto muy duro, como el que ya se empezó a poner aquí, que ya aquí predicar las cosas buenas, predicar buenos consejos de la palabra, ya es casi que perseguido hoy. Sin embargo, todavía tenemos libertad de culto porque el Señor todavía está con nosotros, ¿verdad? Entonces, pero el problema de hoy, que es el que quiero hacer hincapié en este momento en la introducción, el problema de hoy es que tanto predicadores y como profetas, que algunos se han autodenominado a sí mismos como tales profetas, se han dedicado a profetizar cosas que resultan agradables, atractivas y deseables al oído. Agarrar a una persona y decirle: mira, el Señor me dijo que te va a dar esto y aquello y aquí y allá,
y envuelven de una manera que como que si ese fuera el espíritu de predicación que el Espíritu Santo dijo que se predicara. Entonces eso no es otra cosa más que evidencia de que este espíritu apóstata, del cual el Espíritu Santo profetizó, también estos mismos que deberían de estarlo anunciando, diciendo, preparando, persuadiendo al pueblo, están viviéndolo, están cayendo en ello. ¿Qué es apostasía? Apostasía significa literalmente ponerse aparte, echarse atrás, desertar, caer o rebelarse. La palabra profecía significa todo eso que le acabo de decir. Y en el contexto bíblico, la apostasía se refiere a una persona que voluntariamente, con todo su gusto y con todo su gana, decide que ya no necesita caminar, válgame la redundancia, el camino de la fe. No es alguien que se persuadió, que está indeciso, que sí, que no. Tampoco la apostasía está hablando de personas que jamás han conocido a Dios, sino todo lo contrario. La apostasía es un fenómeno que está surgiendo desde dentro del cuerpo. Es como un cáncer que va creciendo y creciendo y creciendo, y que casi nadie quiere detectarlo y nadie quiere ponerle la cura. Entonces esa es la apostasía, un mal que están haciendo dentro del mismo cuerpo de Cristo. En esta predicación hay 4 áreas que yo quiero que analicemos después de poder darle un vistazo al contexto original de este texto. Hay cuatro áreas que debemos analizar al pie de este pasaje de la Escritura. El primero es la claridad, veracidad y fidelidad de esta profecía. No la dio Pablo, no la dio la iglesia, no la dio Roma, no la dio nadie más. Esta profecía es del Espíritu Santo. Entonces esa es la primera característica que debemos analizar nosotros ahora. Segundo, ¿cómo es que sucede este desamor que va cayendo en la vida de, como dice el texto aquí literal, algunos cristianos? Número 3, el origen que tiene este espíritu engañador. Y número 4, la manifestación que va a tener esta apostasía. ¿Cómo es que se va a manifestar? Mire, algunas cosas nos van a incomodar y casi que no las vamos a querer aceptar como verdad de lo que la Biblia dice que pasó en el tiempo, en el 62, 64 después de Cristo Jesús, y está sucediendo hoy dentro del cuerpo de Cristo. En el contexto original, Pablo dijo que los falsos maestros eran mentirosos y eran hipócritas, ¿sí? ¿Dice el texto así o no lo dice? Entonces, Pablo, al hablar acerca de esta realidad apóstata, dice que estos maestros son mentirosos y son hipócritas. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque en primer lugar incitan a la gente a seguir, a escuchar, a obedecer espíritus engañadores. Y número 2, porque le exigían a la iglesia. Estoy hablando del contexto original, año 62 después de Cristo. Estoy hablando de lo que pasó. Y no es nada de diferente lo que está sucediendo hoy también con esto que estoy hablando. Entonces, por eso quizás va a haber una equivocación de que usted piense que esté hablando del presente, porque es la misma cosa que estamos viviendo hoy. Entonces, en el año 62, cuando Pablo escribe, Pablo dice que estos maestros, estos predicadores, estos profetas son mentirosos y son hipócritas. ¿Por qué? Porque por un lado incitaban a la gente a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Ahora, ¿qué es todo eso? Eso es lo que yo le voy a explicar adelante. Y en segundo lugar, Pablo dice que los maestros de aquel entonces, Pablo miraba que estas personas estaban viviendo una forma de incitar al pueblo a escuchar doctrina de demonios y a practicar ciertas cosas como que eran algo real para autenticar la santidad. Cuidado comen eso, cuidadito se casan con esos. Entonces esas 2 cosas que leyó usted en el pasaje prohibían comer ciertos alimentos que Dios
nos ha dado y que con acción de gracia nosotros podemos comer y que no nos va a hacer daño. Pero ¿por qué lo hacían ellos? Para aparentar una santidad. Entonces ya va encajando lo que esta profecía está diciendo hoy. ¿Cómo es que vamos a detectar a esta doctrina de demonios hoy? Porque no se trata de un cuerpo doctrinal de predicación hoy que tiene problemas morales. No, para nada. Estamos hablando de un cuerpo misionológico o doctrinal de la actualidad que parece impecable incluso con su doctrina. No tiene casi nada de tacha. Y Pablo identificó eso. Por eso es que esta profecía no la dijo el apóstol Pablo, no la dijo Pedro, no la dijo Juan, no la dijo la iglesia de Roma. Esta profecía la dijo el Espíritu Santo. Por eso es que así anuncia este pasaje del Espíritu, que dice, en los posteriores días dice, anuncia el Espíritu Santo a algunos. La profecía es real. Los falsos maestros daban normas estrictas para aparentar, para apantallar. A diferencia de estos falsos maestros que predicaban y profetizaban esto, a diferencia de esto, el apóstol Pablo predicaba lo contrario, porque el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Si te invitan a una fiesta y te ponen a comer algo, cómetelo sin motivo de conciencia. Pero si alguien te dice, mira, eso que te estás comiendo es sacrificado a los ídolos, ya no te lo comas, dice Pablo, por motivo de conciencia, no la tuya, dice, sino la de tu hermano. Entonces, a diferencia de la doctrina que predicaban estos pícaros, la doctrina que predicaba el apóstol Pablo era completamente lo contrario. Entrémonos a analizar entonces. Analicemos primero, número uno, muchachos. Número uno, analicemos esta apostasía de la cual habla. Analicemos esta claridad de la advertencia de la cual habla el Espíritu Santo. Número uno, el Espíritu dice claramente, no es una opción de Pablo, no es una advertencia vaga, será que sí, será que no, es una revelación directa, fiel y convincente, nada más y nada menos que del Espíritu Santo mismo. El Espíritu hablando clara y directamente de algo firme, de algo real, de algo contundente, pero que la gente de aquel entonces no lo quería ver o no lo podía ver, yo no lo sé. Quizá estemos en esa realidad hoy. Esto muestra que la apostasía no es un asunto de un tema secundario de que será que sí, será que es real, será que no es real. No, este problema de la apostasía, que apostasía es dejar de amor, rebelarse, caer, abandonar. Esta es una realidad. Ahora, como hay diferentes tipos de apóstatas, diferentes tipos de desamor, hay personas que han dejado de amar a Dios, pero no han dejado de ir al culto, no han dejado de ir a la iglesia, no han dejado de cantar, no han dejado de orar, no han dejado de practicar ciertas disciplinas espirituales, unas sí y otras no, y ahí van como la mojarra, conscientes de que así viven el evangelio como la mojarra, unas cosas sí, otras cosas no. Ese es un tipo de apóstata, aquel que ya no ama igual, pero todavía está ahí. Esto lo vemos reflejado en el mensaje a las 7 iglesias también más adelante, lo vamos a ver en una ocasión más futura. Y el otro tipo de apóstata es aquel que dice, cuando usted le dice, mira, no has ido a la iglesia, ¿y yo qué quiero la iglesia? La iglesia no me da nada a mí. Yo tengo que trabajar, yo tengo que comer. Si uno trabaja, uno come. Entonces yo no necesito iglesia, yo no necesito Dios. Son aquellas personas. No estoy hablando de los enemigos de Dios, los que nunca han recibido a Dios. No, eso lo vemos natural. Eso no es apostasía. Ellos nunca han amado. La apostasía es desamor. Alguien que amó y ahora ya no ama. Ese es apostasía. Por eso es ese término, desamor. Alguien que amó y ahora ya no ama. Ahora una pregunta para su reflexión, hermano ese. ¿Por dónde está usted? Si ama o no ama. Número 2. Analicemos esta apostasía o este abandono consciente de la fe. Analicemos esta apostasía. Punto número 2. Analicemos este abandono consciente de la fe. Y por aquí tenemos que ver 3 cosas. 1,
dice este pasaje, algunos apostatarán. Ahora la pregunta es, ¿qué significa eso? Y aquí dice, es un descuido espiritual, una falta de discernimiento que va a haber en aquellas personas que van a abandonar, una renuncia que van a tener estas personas, renunciar a la fe que antes profesaban, apartarse de una doctrina, de una creencia, de una disciplina espiritual que antes practicaban, pero ahora ya no. ¿No se le hace parecido que usted empezó con un buen amor, con un buen pie, amando a Dios con todo su corazón, pero cuando vino la prueba, usted pasó esa prueba, pero ya después ya no fue el mismo? Usted ya empezó para abajo y para abajo y para abajo, y le cuento que va más y más cada vez. No se trata de personas que nunca creyeron, se trata de personas que una vez amaron, que una vez conocieron, que una vez sintieron el poder de Dios. Una pregunta para usted, mi amado hermano: ¿alguna vez ha sentido el poder de Dios en su vida? ¿Alguna vez ha sentido un milagro de Dios real en su vida? ¿Alguna vez ha visto la gloria de Dios en su vida? Ahora, y luego que vio eso, su carácter de hijo de Dios, su identidad como un verdadero hijo de Dios, ¿cómo va? ¿En crecimiento o en decrecimiento? ¿Cómo va usted, hermano? Que mientras más mira la gloria de Dios, mientras más se da cuenta que Dios lo bendice, ¿va creciendo con Dios o va decreciendo por estas mismas bendiciones? Solo para pensar. Número 2, la apostasía surge de dentro de una comunidad cristiana religiosa. Pablo habla no del mundo. Pablo está hablando de una comunidad de fe, de un grupo de cristianos que un día dijeron: Jehová es mi Dios. El apóstol Pablo habla de personas que una vez aseguraron: Dios es mi Dios y yo soy su hijo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? Que este fenómeno es un asunto que viene de dentro del corazón de la persona. Si hablamos acerca de los problemas, de las pruebas, de las tentaciones, incluso las voy a tomar en cuenta de una vez. Estas no vienen para hacerte retroceder, estas vienen para que te afirmes más. Ahora, ¿qué pasa si tú no sales victorioso de una prueba, de una tentación? Se espera que tú sigas adelante, que alcances la misericordia de Dios, y como dice Jesucristo, 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Se espera que tú te puedas levantar. Este desamor es un problema progresivo. No es que una persona hace un mes atrás no sentía ganas de ir al culto, no sentía ganas de orar, no sentía ganas de cantar, no sentía ganas de leer la Biblia, pero ya ahora sí, mire, ya ahora sí, ya siento, mire. ¿Y cuánto ha leído? Todavía no he empezado, pero ya no me siento igual. No, hombre, está igual. ¿Por qué? Porque si antes usted amaba, practicaba una disciplina, se espera que usted lo siga haciendo. Entonces, a esto es a lo que el apóstol Pablo habla: el descuido espiritual, falta de discernimiento, tolerancia del error y alejamiento de la palabra del Señor. Cuando una persona ya no está leyendo la palabra del Señor, ya no está atendiendo la palabra del Señor, y esa dejadez, ese descuido que está teniendo, le va a cobrar una factura. Entonces, las influencias externas de las cuales está hablando el apóstol Pablo son causantes de un desamor o de una falta de convicción para el amor con Dios, problema espiritual. El tercer asunto que debemos analicemos este origen del espíritu de engaño del cual habla este pasaje de la Escritura. Y el pasaje dice: escuchando espíritus engañadores. Y aquí quiero detenerme un poquitillo más con usted, ya un poquitillo más enfocados en nuestra realidad, en nuestro contexto actual. Pablo revela que detrás de un engaño siempre tienen que haber influencias, espíritus que buscan que una persona esté confundida. ¿Lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Y si lo hago, ¿qué me va a suceder? Y si no lo hago, ¿qué me va a suceder? Una persona que antes creía bien y ahora está confundido. Sí, confusión, número 1. Número 2, desviación. Una persona que se desvía,
creía una cosa, empezó aprendiendo lo normal, pero ahora resulta que lo está creyendo de una forma, de una doctrina muy diferente. Número 3, la imitación de la verdad. Y es aquí en donde se abren dos caminos: la imitación de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos buenos para imitar. De hecho, la Biblia nos da licencia: escuchadlo todo, retender lo bueno, desechar lo mal. La Biblia nos da licencia, sí. Somos buenos para imitar. El problema es que cuando nosotros estamos imitando algo que no podemos constatar en base a la escritura, que lo que estamos leyendo, estamos creyendo y estamos diciendo es 100% convincente a la luz de la palabra del Señor, empezamos a hablar cosas que ni nosotros sabemos. Entonces, pero aquí el asunto no es tan perjudicial, porque si acaso un hombre decide engañar, lo puede hacer con intereses mezquinos, materiales, financieros, y hasta ahí termina. No va a pasar de otra cosa más que quitarle más de la cuenta a usted de su bolsillo, con la misma fe. El problema es aquellos programas, aquellos métodos, aquellas formas que existen en la actualidad y que ya empezamos a escuchar, que están empezando a desviar de una manera muy auténtica, muy genuina, de tal manera que hay personas que ya han decidido ya no leer la Biblia, sino escucharla. De parte de los hombres, un hombre puede engañar para de alguna manera quizás robarnos quizás financiera, material, y tal vez almáticamente robarnos la paz, pero no llegan más de ahí. El problema es la otra línea, ¿sí?, que no estamos viendo, que no le estamos poniendo atención y que la estamos abrazando con todo nuestro corazón y que ya empezó a hablarnos de Dios. ¡Aló! Es así. Hay que tener mucho cuidado. El engaño espiritual no es solamente intelectual, también es demoníaco. El engaño espiritual no viene solamente a confundir nuestra fe, nuestras creencias, también es demoníaco. Se recuerda que hace muchos años se predicaban acerca de ciertas cosas que algunas personas dejan entrar en sus casas y con esas cosas las personas viven una desgracia. No sé, alguien de aquí, alguien que está aquí presente me contó la historia de una empresaria muy grande que hace mucho tiempo, ella iba muy bien en sus finanzas. Alguien de aquí me contó esta historia. Ella iba muy bien, ella estaba bendecida y ella sabía que la bendición que ella tenía era de Dios. Ella se fue para Estados Unidos y empezó allá trabajando, yendo a hacer limpieza a casa, a ganar lo que le pagaban por ir a limpiar una casa. Así empezó, llegó a poner su empresa muy grande, llegó a tener mucho dinero, pero un día se fue a un mall y en el mall vio a una muñeca muy bonita. La compró y se la llevó a su casa y lo puso en su casa. Ella se encontraba en el puro apogeo de su matrimonio y ella deseaba tener hijos. Y ella empezó a tener hijos, pero resulta que se embarazaba y lo botaba. Se embarazaba y lo botaba. Se embarazaba y lo botaba. Hasta la 8ª vez que ella vivió esa experiencia, empezó a enojarse con Dios. Y empezó a reclamarle a Dios: ya no me amas. Me dejaste de amar, ¿qué te he hecho? Imagínese, hermano, que un cristiano empiece a reclamarle a Dios como que si nosotros fuéramos buenos y él malo. ¿Qué te he hecho para que me trates así? Y entonces el Señor le dijo: yo no te he hecho nada, tú me has dejado. Y arriba de eso metiste en tu casa un instrumento que es el que te ha robado. Y le reveló que la pancita que llevaba esa muñeca era la que tenía la brujería. Y era la cual le había robado todos sus hijos y le había robado todo su dinero. Después de ser millonaria, volvió otra vez a ser empleada para ganarse el jornal de un día. Damas y caballeros, Dios no puede ser burlado. Si usted va a agarrar a Dios de juguete, eso no se le recomienda a nadie, porque Dios, cuando jala la pita, a nadie le gusta. Es mejor ser fiel con Dios, porque si Él te empezó a bendecir, Él te va a bendecir y Él te va a mantener bendecido. ¿Qué es más fácil? ¿Alcanzar la bendición o mantenerla? Lo más fácil es alcanzar la bendición. Lo más difícil es mantenerse bendecido, prosperado y en vida. Eso es más difícil. ¿Por qué? Porque cuando la persona está bendecida, llegan
llegan muchos males a nuestro corazón: altanería, arrogancia, embustero, orgulloso, pendenciero. Llegan muchos males, hermano, que no los logramos ver introspectivamente. Eso le pasó a esta señora, hasta que ella le pidió perdón a Dios y vivió un tiempo siendo empleada otra vez. Y después de que le pidió perdón a Dios, Dios la perdonó y pudo rescatar algo de su vida que ya había construido. Algo, no lo alcanzó todo, pero por lo menos no siguió trabajando para otra persona. Número 2, las doctrinas de demonio. ¿Qué significa esto? Es una enseñanza inspirada por fuerzas espirituales malignas. Son fuerzas espirituales que influencian. Es por eso que aquellas personas que predican la palabra del Señor, por lo menos vamos a defender esta área, las personas que predican la palabra del Señor, tengan mucho cuidado qué es lo que está inspirando la palabra que tú supuestamente llevas de Dios. ¿De dónde la estás extrayendo? ¿Qué bases bíblicas están sustentando eso que tú estás diciendo? Porque si usted empieza a decir cosas aquí que no tienen un fundamento bíblico, entonces ahí va la doctrina de demonio. Ideas que parecen piadosas pero que contradicen la verdad bíblica. Hermano, aquí no se trata de una iglesia que tiene problemas morales. No se trata de una iglesia o de una misión o de una doctrina que tenga problemas de mala mayordomía, de mala administración, de mal relación con su equipo de trabajo. No, se trata de una iglesia genuina, auténtica, veraz, que parece que no tiene ningún problema, parece que no tiene ningún mal. El único mal que tiene es que tiene doctrina falsa y doctrina de demonio. ¿Cómo lo sabemos? Con la Biblia. Es por eso que aquí, hermano, por mucho tiempo hemos tenido, para bien o para mal, hemos tenido ese cuidado de ese espíritu de profetismo. Porque en medio de ese espíritu de profetismo, ya le digo, si el Espíritu Santo profetizó válgame la redundancia, esta profecía, es para que sus profetas hablen de esta profecía. Pero ¿qué es lo que profetizan los profetas de este tiempo? Profetizan algo lindo en el oído, algo que te agrade, algo que te caiga bien, algo que te emocione, pero no están hablándote de la verdadera profecía que el Espíritu Santo encomendó que tenemos que hablar. Los demonios no solo atacan moralmente, los demonios atacan denominacional, doctrinal, bíblicamente. Qué bueno fuera que solo atacaran moralmente, pero esta otra parte casi no se ve, denominacional, doctrinal, bíblicamente. Esa parte no se ve porque toda vez hable de Biblia, todo es de Dios. Sí, qué bonito. Así de suave. Entonces Jesús se equivocó de decir aquí que aquellos días muchos vendrán en mi nombre y a muchos se engañarán. Entonces se equivocó Cristo. Qué malo es Cristo con haber dicho esa profecía, si hoy todo es bueno, todo es de Dios. Ay, qué malo Jesús. Un día le voy a reclamar por qué predicó eso. No, hermano, nos engañamos nosotros, pero Jesús nunca se equivoca. Él dijo que muchos iban a venir en su nombre y muchos hay en su nombre hoy confundiendo, engañando, desviando, atando con doctrinas de demonio. El engaño viene disfrazado de una doctrina, de una espiritualidad. Las doctrinas falsas, sí, las doctrinas falsas por lo general usan un lenguaje religioso. Número 2, parecen profundas. Oiga, por favor, parecen profundas. Número 3, prometen libertad. Número 4, ofrecen experiencias. Esas son doctrinas de demonio, que ofrecen esas 4 cosas. Usan el lenguaje religioso, parecen profundas, prometen libertad y ofrecen experiencias. Pero sobre todo esto, niegan la verdad, niegan la fe. Avancemos, por favor. Analicemos el último aspecto. Analicemos las menciones o los ejemplos que el apóstol Pablo hace con respecto a este espíritu de desamor que él vio que estaba sucediendo en su tiempo. Vamos a analizar esta manifestación del engaño espiritual en su contexto original. ¿Qué era lo que estaba viendo el apóstol Pablo? Y aquí es donde quizás nos vamos a enojar más, pero no se enoje conmigo, por favor.
enójese con Pablo, enójese con Jesús, enójese con el diablo, pero no se enoje conmigo, por favor, porque lo que le voy a decir yo es lo que Pablo dijo que estaba viendo, es lo que el Espíritu Santo dijo que iba a suceder, y es lo que el diablo no quiere que la gente se entere. Número 1, dice que esta apostasía trae hipocresía, personas que enseñan santidad pero viven en pecado. ¿Alguna vez ha visto una persona que cuando está predicando tras de un púlpito es una cosa, pero cuando usted trata con esa persona allá abajo es otra? Es embustero, es altanero, es mentiroso, es chismoso, es vulgar, es abusivo para hablar, es irrespetuoso, es irreverente, y como que no compagina uno cuando dice, ve, y este no es el que predica allá, pues mire cómo se comporta, mire cómo está hablando ahí. Es por eso, mi amado hermano, si usted mira a un predicador que en el púlpito es una cosa, pero debajo, fuera de este lugar, es otra cosa, a eso es lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo, que él estaba viendo: hipocresía religiosa. Hipócrita religioso es aquel que en la iglesia es una cosa y fuera de la iglesia es otra. Ojalá que no vaya contigo eso, hermano. Número 1. Número 2, dice Pablo, conciencia cauterizada. ¿A qué se refiere eso? Personas que no sostienen una convicción, personas que no sienten culpa, personas que no tienen alma. Dice, ¿y a mí qué me importa? No tengo nada que ver, esa es su vida, ese es su problema, que lo arregle él. Yo mejor evito problemas, no me quiero meter en problemas con ninguno, hay que lo arregle él solito. Personas desalmadas. Eso era lo que estaba viendo el apóstol Pablo. Personas que tenían, dice él, la conciencia cauterizada. ¿Qué es el cautín, hermano? El cautín es un aparato que ocupan para soldar pequeñas piezas del teléfono, es el cautín. De ahí viene el término cauterizada. Personas que una vez pensaban bien y ahora... qué terrible. Número 3, legalismo extremo. Personas que miraba el apóstol Pablo que prohibían cosas y decían, Dios me dijo que te dijera. Personas, hermano, que dicen, Dios me dijo que te dijera. Ay, hermano. Ese problema de que Dios me dijo que te dijera. ¡Ay! Y si Dios no ha dicho nada y abriste la boca en nombre de Dios, te estás pegando una condenada más peor que la que tiene el diablo. Peor. Porque si Dios no ha dicho nada, ni a los profetas del Antiguo Testamento se lo permitió, ni te lo va a permitir a ti, que tú usurpes el nombre de Dios para decir algo que Dios no te ha dicho. Si te lo dijo, pues qué bueno. Pero si no te lo dijo, ¿para qué estás diciendo que te lo dijo? Entonces, estas personas del legalismo extremo son personas que hacían prohibiciones diciendo, Dios me dijo que no te cases. Dios me dijo que no te cases con ese. Dios me dijo que no te comas eso. Eso era lo que miraba el apóstol Pablo que sucedía en su contexto. ¿Le parece algo familiar eso en nuestros días hoy? ¿Alguna doctrina, alguna iglesia que dice, Dios me dijo que te dijera? ¡Ay! Dios dice que no te comas eso, Dios dice que no te cases con eso. ¿No le parece algo familiar eso? Pues Pablo estaba viendo esto en su tiempo. Y es exactamente lo que estamos viendo en nuestro tiempo hoy. El engaño espiritual tiene 3 características. Siempre añade cargas. El engaño espiritual distorsiona la gracia. El engaño espiritual reemplaza la verdad por ritos. Por eso es que uno debe de constatar, hermano, que si las disciplinas espirituales que estamos predicando y practicando son realmente bíblicas y efectivas para nuestro tiempo, para hacer crecer la fe o no. ¿Cuál es el propósito de esta advertencia que hace el Espíritu Santo y que nos dice el apóstol Pablo? Proteger a la iglesia. Proteger a la iglesia de espíritus engañadores, para que la iglesia no sea ingenua, para que la iglesia no caiga en desamor, para que la iglesia
no sea arrastrada para el error. Ese es el propósito con el cual Pablo está predicando esa palabra, y ese es el propósito con el cual yo se lo estoy predicando a usted ahora. Evite ser arrastrado al error, hermano. Evite caer en el desamor, hermano. Evite las doctrinas que son exageradas. El segundo propósito por el cual se dio esta recomendación o esta advertencia es llamar al discernimiento. La iglesia tiene que aprender a discernir. Si la iglesia no usa el don del discernimiento de espíritu, Señor, hay uno que se llama discernimiento de espíritu. La iglesia, la mayoría de iglesias tiene abandonado completamente este don del discernimiento de espíritu. Cómo se usa, cómo sé que lo tengo, cómo puedo usarlo efectivamente. Quizás nunca nos han predicado de este asunto y lo tenemos dormido por completo. La iglesia necesita discernir cuál es el espíritu que me está hablando, con qué espíritu yo estoy tratando. No vaya a ser que sea un espíritu demoníaco, un espíritu de engaño, un espíritu de error y me quiere endemoniar a mí. Vamos concluyendo. Ayúdenme, muchachos, a encontrar la pista. Quiero concluir esta palabra, quiero concluir este mensaje y quiero dar algunas recomendaciones, algunos consejos de la palabra del Señor. El primer consejo que traigo para usted contra este espíritu de desamor, apostasía, contra este engaño espiritual, recomiendo lo siguiente. Número 1, en una época donde todo se llama espiritualidad, la iglesia tiene que aprender a discernir entre lo que es del Espíritu Santo y lo que es de una espiritualidad engañosa, dudosa. Use el discernimiento del Espíritu, someta a prueba ese espíritu que está escuchando, someta a prueba, no se vaya de boca. Consejo número 1. Consejo número 2, la apostasía comienza cuando el creyente deja de valorar la verdad y empieza a tolerar el error. ¿Cuándo dejamos de valorar la verdad? Desde el día en que usted dejó de leer la Biblia cotidiana, constante, periódica, diariamente. Desde el día que usted dejó de leerla, dejó de valorarla. O sea, si usted ya no la lee, es porque ya no le interesa. Usted está propenso a caer en desamor o caer endemoniado. Número 3. El engaño espiritual hoy no solo viene de púlpitos, viene de redes sociales, viene de música, viene de entretenimiento y viene de conversaciones dudosas. No viene solo de púlpitos. Tal vez en el tiempo de Pablo, tal vez la confusión venía, el desamor, la apostasía venía solo de los púlpitos. Pero hoy se ha incrementado todo eso. Número 4, la apostasía es dolorosa porque ocurre dentro de una comunidad cristiana. Ver personas apartarse puede desanimar, pero en lugar de eso debemos ocuparlo para afirmarnos más. Cuando miremos que una persona que amaba a Dios, que era fiel con Dios, predicaba la palabra del Señor, hacía cosas buenas con su prójimo y ahora ya no, es para que te agarren más de la mano del Señor y diga: yo de mi Cristo no me alejo, yo de mi Cristo no me dejo. Que afirmamos más nuestra fe, hermano. Estamos viviendo ese tiempo, personas empezando a abandonar la fe y nosotros decir que yo no lo dejo. Número 5, el Espíritu habló claramente. Y como el Espíritu habló claramente, la iglesia tiene que estar alerta.
La iglesia tiene que estar despierta. La apostasía no afecta a una persona que está firme, a una persona que es fiel, a una persona que ora, que ayuna, que lee la Biblia, que se alimenta de Dios, que se congrega. No, estas personas no corren ese riesgo, esas están firmes. Si tú no tienes todo eso, agárrate, porque tú sí. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor.